cordialmente bienvenidos a este lugar. Gloria a Dios. Hermano, busquen su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 26. Capítulo 26 de Éxodo. Gloria a Dios. ¿Cuánto lo encontraron? Quédese ahí sentadito, tranquilo. Dice: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Dios, gracias, Señor, en tus manos coloco esta palabra que va a ser predicada. Te pido para que en esta mañana nos enseñes, nos guíes por el Espíritu Santo a tu palabra, que abras el entendimiento y hables a nuestros corazones. Ella es como el pan, también es agua que refresca, es espada de doble filo. Ella, Señor amado, es, Padre querido, aleluya, es como fuego y como martillo que quebranta la roca. Muchas gracias, Señor, la recibimos en esta mañana. Amén, gloria a Dios. Y a su nombre, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quiero en esta mañana traer una corta enseñanza. Digo corta porque hablar de cualquier tema de la Biblia sinceramente es extendido y se pueden durar meses hablando de algo. Y cualquier tiempo que uno dure, 1 hora, media hora, 2 horas, sigue siendo corto. Gloria a Dios. Acerca del tabernáculo. Saludamos a todos los que nos ven por las redes sociales de Facebook. Amén. A nuestra hermana Ani y a todos los que estén conectados. Bendito Dios para siempre. Quiero hablar acerca del tabernáculo. ¿Qué es en sí un tabernáculo? De pronto usted ha leído en la Biblia, ha leído la palabra tabernáculo y usted se imagina o usted usa su imaginación ciertamente, un lugar de adoración donde se ofrecían sacrificios y todo eso. Y es así. La Biblia nos enseña que un tabernáculo literalmente era una casa, era una morada, siendo que no era de material, no era de triple, no era de tabla, era de cortinas o de pieles. De hecho, los judíos celebraban una fiesta que se llamaba la fiesta de los tabernáculos, a su nombre. La fiesta de los tabernáculos. Ellos tenían que salir de sus casas, algunos en sus terrados, algunos hacían terrados arriba de sus casas y dejaban de vivir dentro de su comodidad para meterse dentro de un tabernáculo de pieles. O se iban a las plazas, esa era una fiesta que ellos celebraban. El objetivo era recordar de dónde Dios los había sacado de Egipto y que cuando ellos pasaron por el desierto, ellos les tocó vivir en tiendas de pieles. Amén, casas de pieles, que ellos las recogían, ponían unas estacas, amarraban las pieles ahí, o las telas, y se metían allí dentro. Ellos les tocó vivir así, como nómadas. Entonces, cuando ya el Señor les decía que tenían que marchar, recogían su casa, una casa portátil, y salían cada uno con su casita amarrada y caminaban. Así duraron 40 años en el desierto. Dios también tenía su tabernáculo. Dios hizo una tienda, mandó a hacer una tienda para Él habitar en medio de su pueblo. Gloria a Dios, a su nombre. Para Él habitar en medio de su pueblo. Y todas estas cosas, hermanos, nos enfocaban a Cristo.
Gloria a Dios. Ahí se ofrecían los sacrificios. Allí se ofrecía a Dios adoración, incienso. Un sumo sacerdote se encargaba de todo esto. Yo quiero presentar un video, no sé si ya el hermano lo tiene disponible, cortico. Gloria a Dios, para que usted tenga una idea. Vamos a rodar un momentico para acá. Esto. Qué pena. Oh, sí. Una amiguitica ahí, hacia acá. Así se ve. No, si se ve, entonces déjalo así. ¿No se ve? Ah, ok. Gracias. Ponle pausa, por favor. Devuélvelo. A su nombre, hermano. El tabernáculo era algo así, vea, que el Señor mandó a hacer. Ya. Devuélvelo, hijo, qué pena, estamos aquí distraídos. El Señor le mandó al pueblo de Israel a hacer esto. Eso que usted ve. Este era el tabernáculo de Dios. Y lo que estaba alrededor, como cuando usted dice, yo voy a cercar mi casa. Esa era la casa del Señor cercada. Amén. Entonces, la entrada, páralo ahí un momentico. Páralo ahí. No se pudo parar. En la entrada, usted vio un versículo que dice, cuando estaba ahí afuera el tabernáculo, en la parte de afuera, o sea, este era el tabernáculo y él estaba encerrado en cortinas. Para llegar al tabernáculo se entraba por una puerta de cortinas. Y dice el versículo anterior en San Juan capítulo 10, verso 9, donde el Señor dijo que el Señor dijo, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Amén. Cuando el Señor dijo, yo soy la puerta, le estaba recordando a los judíos la entrada hacia la casa de Dios. Eso se llamaba la casa de Dios. Para entrar a ese lugar había que entrar primeramente por una puerta. Y él dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Una vez que la gente entraba, porque eso nomás lo hacían eran los sacerdotes, los levitas y el sumo sacerdote. La gente del pueblo restante no podía entrar ahí porque ese era un lugar santo, muy santo. Entonces cuando el sacerdote entraba, lo primero que se iba a encontrar era con ese altar. Dale un momentico más. Dale play, por favor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Esta es la puerta, como dijimos ahorita, ahí está el versículo. El Señor dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Sigue, avanza. Entonces ahora viene el altar. Así era como se hacía. Ahorita voy para allá. Este era el altar. Déjalo ahí que corra. Gloria a Dios. Ahí se mataba un corderito y el corderito lo llamaban la sangre de él y esa sangre era llevada hacia allá adentro donde vamos a ver ahorita. Y luego el restante del corderito lo tiraban ahí y ese altar se mantenía encendido todo el tiempo. Cada vez que ofrecían ofrendas a Dios y el Señor había ordenado que se ofreciera un sacrificio en la mañana y uno en la tarde dentro de los otros sacrificios que se hacían. Y todos los días se quemaba un cordero en la mañana y uno en la tarde, lo sacrificaban a Dios como una adoración por el pueblo. Y ese altar se tenía que mantener encendido. Hay un versículo en el libro de Levítico 6, creo que el 12 y 13, donde el Señor dice que el altar, cada mañana el sacerdote pondrá leña sobre el altar y el altar debe mantenerse encendido todo el día. Ese altar se mantenía encendido todo el tiempo. Pero una vez al año se tomaban 2 corderos. Uno que se ofrecía por el sacerdote para poder entrar al lugar santísimo y otro que se ofrecía después por todo el pueblo de Israel, por los pecados del pueblo. Juan el Bautista dijo en San Juan 1:29, cuando presentó a Cristo, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ese corderito que se ofrecía ya año tras año durante muchos cientos de años, el pueblo de Israel lo hacía y dice, no, esto fue lo que Dios nos mandó a hacer. Lo que ellos no sabían era que ellos tenían una figura del plan de salvación de Dios para la humanidad. Ellos veían el corderito, por eso que el Señor, todo lo que Él mandó a hacer allá adentro, todas esas cosas, aunque usted no lo crea, en otra ocasión veremos más con profundidad las cortinas, las bases, todas esas cosas representaban la obra de Cristo. El cordero tenía que ser sin mancha, tenía que ser apartado, cuidado, porque representaba a Cristo. No podía ser un cordero enfermo, un cordero tuerto, un cordero flaco, porque tenía que ser perfecto, así como lo era el sacrificio de Cristo de parte de Dios. Continúa, mi hermano, gloria a Dios. Y todo eso era lo que se hacía, la pala para mover
la ceniza y todo esto. Continúa. Luego, después del altar, antes de entrar, estoy hablando antes de entrar a la casa de Dios, al tabernáculo. Continúa. Gloria a Dios. Entonces venía algo que se llama la fuente. Eso que usted ve ahí. Sigue avanzando hasta que salga el texto. Gloria al Señor. En esa fuente, o sea, el sacerdote ofrecía el sacrificio. Una vez ofrecía el sacrificio, quemaba el corderito y todo. Obviamente él se ensuciaba sus manos de sangre, se ensuciaba de ahí del animalito, de todo. Entonces él iba a esta fuente. Él iba a esa fuente que estaba llena de agua y comenzaba a lavarse antes de ofrecer el sacrificio y después de ofrecer el sacrificio. Él se lavaba las manos, se lavaba los pies, gloria a Dios. Y esa fuente también representaba a Cristo. Dice la Biblia en Efesios 5, 25, 26. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando el sacerdote llegaba ahí, o los levitas a lavarse, a limpiarse, era para limpiarse por todo lo que se estaba haciendo ahí, porque se manipulaban muchas cosas, sangre, muchos utensilios, muchas cosas. Entonces, esa fuente ahí representaba, mi amado hermano, que Cristo, gloria a Dios, amó a la iglesia y se entregó. Acuérdese del altar que fue primero, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿A dónde nos quiere llevar Cristo? Continúa haciéndonos todo esto. Gloria a Dios, nos quiere llevar a un lugar muy importante. Una vez se entra allá, ahí está lavándose el sacerdote las manos, bendito sea el nombre del Señor. Y una vez se entra al lugar, el lugar estaba dividido en dos partes. Una parte, y otra vez se le he enseñado sobre esto, era el lugar santo. Haga de cuenta esta casa que está aquí. Imagínense que este lugar santo y allá de aquel lado quedaba el lugar santísimo, dividido por una cortina. Acá en este lugar santo, gloria a Dios, por un velo, habían estas tres cosas. Una de ellas era el candelabro, esto que está aquí. Yo lo uso aquí porque me hace, no porque yo esté judaizando la iglesia, sino que me hace acordar que Cristo es la luz del mundo. El candelabro continúa, estaban los panes de la proposición y el altar del incienso. Y cada una de esas cosas representaban a Cristo. Déjalo que corra. El candelabro, Jesús dijo en San Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Amén. Yo soy la luz del mundo. Los sacerdotes todos los días veían ese candelabro ahí, pero ellos nunca pensaron que ese era el Señor, era una representación simbólica del Señor Jesucristo. El Señor siempre tuvo ahí lo que la Biblia llama la sombra de lo que iba a ser Cristo. Otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Continúa, gloria a Dios. Al otro lado, al lado derecho de la entrada, se encontraban los panes. Habían 12 panes porque eran 12 tribus de Israel. Y cada uno de esos panes representaba una de las 12 tribus de Israel. Algunos dicen que había también una copa, una jarrita que tenía vino, dicen algunos teólogos. Gloria al nombre del Señor. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre jamás. Amén. En Cristo, ¿qué encontramos? Él es el Cordero de Dios que quita, Él es la puerta, ¿verdad? Él es la puerta. Para ser salvo no hay que entrar por otro lado, hay que entrar es por Cristo. Porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el que nos limpia y el que nos santifica y el que nos purifica para llevarnos al Padre. Luego, gloria a Dios, dice que Jesucristo es la luz del mundo. Luego dice que Jesucristo es el pan de vida, nuestro alimento espiritual que nosotros debemos alimentarnos. El Señor dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y luego había al fondo un altar como usted lo ve ahí, que era de bronce. Y ahí arriba había un incensario puesto y el sacerdote debía entrar. El sacerdote podía entrar todos los días y mantener esa lámpara encendida siempre. Los panes los cambiaban continuamente. Esos panes estaban ahí presentados delante y los panes los cambiaban, creo que era diario, no recuerdo ahorita. Y el altar ese de incienso, había un incienso especial que el Señor había mandado hacer y ese incienso se debía mantener dando un aroma hermosa en ese lugar. Entonces cuando el sacerdote entraba, ahí pegaba, era un olor a un incienso, un aroma especial en ese lugar.
Pero entonces el sacerdote tenía que entrar día tras día, encender las lámparas, no dejar que la lámpara se apagara, mantenerlas encendidas. Esa era la orden. Ellos tenían que llegar y mantener encendida cada lamparita de esas, cambiar los panes y que se mantuviera continuamente, mi amado hermano, el incienso. ¿Qué representa el incienso? La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que el incienso son las oraciones de los santos. Pero en Cristo, ¿qué se representa? Dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Representaba la oración de Cristo delante del Padre. El incienso representa la oración en el libro de Apocalipsis. Entonces, en este caso, en el tabernáculo representaba la oración. Estaba ahí para interceder, por cuanto ya se iba a entrar al lugar santísimo. Se necesitaba alguien que estuviera ahí intermediando. Entonces, por eso el Señor dijo, allá pondrás ese altar, ese incienso, para que haya una representación de lo que era la oración. Por eso que usted en la Biblia va a encontrar en el capítulo 17 de San Juan, gloria a Dios, donde dice Jesús ora por sus discípulos. Y esa es una oración poderosa, mi amado hermano, que el Señor hizo. Y el Señor dijo, Padre, yo te pido no solamente por estos que están aquí conmigo, sino por los que han de creer en mí, por la palabra que ellos les van a dar. Y el Señor comenzó a interceder ahí por los discípulos y por toda la humanidad. ¿Cuánto dan gloria a Dios? A su nombre. Por toda la humanidad comenzó el Señor. O sea, habla de la oración intercesora de Cristo. Cristo, dice la Biblia, que Él es nuestro intercesor. Es algo que tú tienes que tener en cuenta, que tú tienes a alguien, tú tienes una palanca, como decimos acá coloquialmente, allá arriba en el cielo. Amén. Hay alguien allá arriba que intercede por ti. Muchas veces la Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra oración, nuestra habilidad, cómo debemos orar, cómo conviene. A veces nosotros oramos disparate, pero yo creo que el Espíritu Santo hace que la oración que nosotros hacemos suba de una manera mejor. Amén. Yo me acuerdo que cuando yo estaba de jefe de zona, a veces se formaban problemas entre algunos pastores. Tú sabes, el pastor decía, vea, dígale al pastor fulano de tal cosa. Y yo cuando iba allá no se lo decía así porque sabía que se iba a formar un problema. Le decía lo mismo, pero de una forma suave. Hermano, el hermano le manda a decir esto. Y entonces el otro pastor me decía, no, pero dígale. O sea, se molestaba a pesar de que se lo daba de una forma apacible. Y entonces lo mandaba. Entonces yo iba y le decía la misma cosa, pero de una forma apacible. El Espíritu Santo hace una obra así cuando nosotros oramos. A veces nosotros oramos como yo vi un hermano que oraba y le mentaba a la madre al diablo. ¿Ya me entiendes? O sea, decía que el diablo era un HP y no sé qué. A mí también me pasó cuando era nuevo creyente. También decía lo mismo, mira, diablo, tú eres un HP. Entonces el Espíritu Santo toma nuestra oración y la acomoda. Y cuando llega al cielo, allá Jesús es un intercesor por nosotros. Porque nosotros muchas veces fallamos, no muchas veces, nosotros siempre fallamos. Y Jesús está ahí ante el Padre como un intermediario. Amén, amén. Entonces ese altar que usted veía ahí representa la oración de Jesucristo intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Podemos entrar al lugar santísimo, por favor? Continúa. Gloria a Dios. Se entra al lugar santísimo y dice Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, Jesucristo no entró a ese tabernáculo que hicieron los hombres. Esto era, el Señor le dijo a Moisés, Moisés, guárdate de hacer conforme al modelo que yo te he mostrado, porque ese modelo era algo que tenía que ver con la salvación. Guárdate de hacerlo conforme al modelo que yo te he mostrado. Entonces, cuando Jesucristo muere, Jesucristo no entra al lugar hecho por los hombres, sino que Él entra directamente, cuando ya resucita, entra directamente al santuario, como dice ahí, no al que está hecho por los hombres, sino al santuario celestial. Ahí en ese lugar, gloria a Dios, los judíos entendían que el Señor moraba. Te estoy hablando que un tabernáculo era una casa, un lugar donde Dios vivía, donde vivía la gente. Las familias tenían su tabernáculo donde vivían y el Señor hizo su tabernáculo en medio de su pueblo. El Señor dijo, yo estaré y habitaré en medio de ustedes.
Esa era la casa de Dios. Entonces, mi amado hermano, cuando el sumo sacerdote entraba allá cada año, porque ahí se entraba una sola vez al año, con la sangre del cordero que mataban allá afuera y la rociaban sobre ese lugar por 7 veces. Una sola vez al año se entraba en ese lugar. Ese sacerdote entraba cada año porque los sacrificios no hacían perfecto al pueblo. Cristo entró una sola vez. Gloria a Dios, entró una sola vez porque su sacrificio sí fue perfecto. Amén. Que nos hace perfecto. Y por eso dice la Biblia que el sacerdote entraba cada año y salía. Cada año entraba y salía. Pero Jesucristo entró no a ese hecho de hombre de mano, del hombre, sino que entró al celestial. Y dice la Biblia, entró y se sentó en ese lugar. Amén. Está sentado ahí porque no tiene necesidad de volver a salir a ofrecer otro sacrificio, porque el que ofreció él fue suficiente para nuestra salvación. Gloria a Dios, a su nombre. Mire, esa tapa que está arriba, ahorita ya la pasó el hermano, era donde está el arca. Ahí se ve el arca del pacto y ella tenía una tapa arriba. Esa tapa se conocía como la tapa de la propiciación, o también el asiento de la misericordia y de la gracia. ¿Qué había dentro de esa caja? Ahí se ve, gloria a Dios, donde estaban las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Estaba la vara de Aarón que florecía. Gloria a Dios, que una vez floreció, donde Dios escogía a Aarón como sumo sacerdote. Y estaba el maná que Dios un día le mandó al pueblo del cielo. Esas 3 cosas estaban ahí debajo. Y cuando usted mira bien, son cosas que tienen que ver con el pecado del hombre. La ley es algo que el hombre nunca pudo guardar. Amén. Y no la puede guardar porque no puede. La carne no da para guardar estos 10 mandamientos. Y está también la vara de Aarón, que habla de la rebelión, la vez que el pueblo se rebeló contra Moisés y le dijo, ¿acaso Dios solamente habla por tu boca? Nosotros también somos pueblo de Dios y también somos santos y escogidos. Entonces vino un juicio de Dios y murieron 250,000 ese día. Y después el capítulo que sigue, creo que es el 17 de Número, el Señor le dice a Moisés, dile a las 12 tribus de Israel que cada tribu me traiga una vara y la pongan en el altar. Y la vara que va a florecer, esa es de la tribu, esa es la tribu que yo he escogido para que esté delante de mí, para que no se forme estas rebeliones. Cada tribu trajo una vara sola, sin estar pegada a ningún árbol ni nada. Y al día siguiente, hermano, la vara de la tribu de Leví, que fue la tribu que Dios escogió para estos servicios, apareció florecida. Entonces el pueblo entendió que Dios estaba escogiendo a la tribu de Leví y al sacerdocio de Aarón. Entonces eso le recordaba la rebelión del pueblo contra Dios. Y también lo metieron allí. Y el maná, usted se acuerda el día que el pueblo dijo que ellos estaban cansados de estar comiendo ese maná, que ellos querían comer carne y no sé qué, y se rebelaron contra Dios. Entonces el Señor les mandó carne. Y dice la Biblia que comieron tanta carne que se les salía por los ojos. Eso habla de una forma metafórica, dando a entender que estaban tan saciados de carne, amado hermano, que después vino la ira de Dios con ellos, porque Dios les está dando un alimento que a ellos los sostuvo durante 40 años, un alimento del cielo que también representaba a Cristo. Es como si el pueblo rechazara el pan del cielo, o sea, Cristo. Entonces el Señor dijo, toma un poco de este maná y mételo dentro, allá adentro, que recuerden el día que ellos rechazaron el pan de vida que había venido del cielo. Entonces, eso tenía una tapa, y cuando el sacerdote venía cada año, él derramaba sangre sobre esa tapa. ¿Qué hacía Dios? Dios no veía las rebeliones que el pueblo había hecho y que nunca habían podido guardar esos mandamientos, sino que Dios veía la sangre que estaba arriba del asiento de la misericordia, donde habían 2 querubines mirándose de frente. Dice, el Señor habita en medio de los querubines. El Señor veía esa sangre. El Señor lo que ve es la sangre del Cordero que murió por los pecados del pueblo. Entonces, hay un versículo que se encuentra en Gálatas 5, 4 y 5. Si alguien me ayuda, lo tiene por ahí, me lo puede leer, por favor. Yo no lo anoté. Gloria a Dios. Bueno, el texto lo que dice, léalo, no, por favor.
Exactamente. Lee ahora el que sigue, el 5. Nosotros por la fe guardamos la esperanza de la justicia. Hay gente que se justifica por las obras de la ley, es decir, por obras de que ellos han hecho y que merecen la bendición, la salvación, porque han hecho obras para obtener esto. Entonces, Pablo dice, los que por la ley se justifican de la gracia, o sea, esa etapa que significa la gracia, de la gracia han caído. Amén. Dice, de Cristo desligasteis los que por la ley os justificáis. Amén. De la gracia habéis caído. Nosotros somos salvos, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Un pastor le dijo a otro que yo estaba desviado porque estaba enseñando la gracia de Dios. A su nombre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermano, los que se justifican por las obras de la ley, de la gracia han caído. Por eso da a entender, Pablo tomó este ejemplo pensando en esto. Continúa, mi hermano, por favor. Gloria a Dios. Ese es el lugar santísimo. Ahí donde se entiende que es la casa de Dios, donde Dios mora, donde Dios vive. Gloria a Dios. Y donde Cristo entró. No al tabernáculo hecho de mano, gloria a Dios, sino al tabernáculo celestial. Esa era una representación del celestial. Cuando Cristo muere y resucita, dice Hebreos 10, 11 y 12, dice, ciertamente todo sacerdote, día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Esos sacrificios nunca, de los corderitos, nunca quitaron los pecados. Los cubrían. El Señor miraba la sangre del cordero y decía, el corderito murió por ello, pero los pecados estaban ahí. Continúa. Y Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Cuando Cristo ofreció, Él no tuvo que entrar y salir como los sacerdotes año tras año, por cientos y cientos de años practicando ese ritual cada año, pero Cristo pagó una sola vez un sacrificio perfecto. Por eso dijo, Él es el Cordero. Mira que donde comienza todo para entrar a la casa de Dios. Todas estas cosas, hermano, ese era ya el tabernáculo completo. Todas estas cosas eran una representación de la salvación de Dios, de Cristo. Por eso era que el Señor era muy celoso. El sacerdote tenía que ser muy santo. Amén, porque él estaba representando a Cristo. Las vestiduras del sacerdote. Un día de esto te voy a dar una enseñanza sobre las 12 piedras que tenía el sacerdote en su pectoral, aquí en el pecho. ¿Qué significa cada una de ellas? Gloria a Dios. También la mitra que tenía en la cabeza. Toda la vestidura del sacerdote tenía un simbolismo. Ese sacerdote en sí representaba a Cristo. Ese altar representaba el sacrificio de Cristo. El corderito que moría ahí representaba a Cristo. El lavacro que estaba allá, o la fuente de la purificación, representaba a Cristo. El candelabro representaba a Cristo. Los panes representaban a Cristo. Gloria a Dios. Y también el altar representaba la intercesión de Cristo. Y de entre el altar y donde estaba el velo, gloria a Dios, se cumple aquel versículo donde Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí está el altar y aquí está el velo para entrar a donde estaba Dios. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Él es el que nos lleva ante el Padre Celestial. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y allá el arca del pacto representaba la obra expiatoria, la propiciación de Cristo por nuestros pecados. El tabernáculo en sí representa cada una de estas cosas que yo les he dicho. Amén. Entonces, mi amado hermano, recordar siempre, por lo menos hoy vamos a tener cena, ¿verdad? La sangre que el Señor derramó, gloria a Dios, la Biblia dice que la copa que nosotros tomamos representa o recuerda la sangre de Cristo. Y su cuerpo representa ese pan que nosotros comemos y que nos da vida eterna. Pero hay otra cosa, gracias, que también representa el tabernáculo. El tabernáculo en sí es esto. Amén, es esto. Representa todo lo que te he explicado en esta mañana. Pero la Biblia dice que nosotros, el tabernáculo es una casa, ¿verdad? Hecha de cortinas o de pieles, donde el Señor vivía, donde vivía el pueblo. Era una casa, un lugar de vivienda.
Y esto, cada una de estas cosas representa para llegar a la casa de Dios, para entrar a la casa de Dios. Mire, nadie podía llegar allá. El pueblo lo máximo que podía llegar hasta afuera de la cortina, allá afuera. Mire usted la distancia que había entre el pueblo y Dios. Nadie podía entrar ahí. Tenía que haber un intercesor que era el sacerdote, el que entraba cada año allá. Pero el pueblo mantenía la distancia. Te voy a enseñar algo. Me abro este paréntesis aquí. Yo otras veces te lo he enseñado, pero seguramente se te ha olvidado. El Señor dijo que Él iba a restaurar el tabernáculo caído de David. Hay un pasaje que está entre los profetas, creo que Osea, Miqueas, por allá. Él dijo que Él iba a restaurar el tabernáculo caído de David. ¿Qué era el tabernáculo caído de David? Hermano, cuando un día esa arca salió de ahí y la llevaron a una guerra y los judíos perdieron la guerra porque estaban muy mal con Dios. Y esa arca, el arca del pacto, se la llevaron los filisteos. Luego Dios envió un juicio sobre los filisteos y ellos la devolvieron. Y el arca terminó por allá en la casa de un hombre por allá que nunca la cuidó. Cuando David es rey, David dice que él va a traer a su casa el arca de Dios. El arca de Dios representa la presencia de Dios, representa la obra de Cristo. Y como David no tenía el tabernáculo, ese tabernáculo David no lo tenía porque él había quedado en Gabaón y ahí Dios no quería, Dios rechazó ese lugar. Entonces él pensó, dijo, voy a hacer un templo en material, una casa en material para mi Dios. Pero lo primero que yo quiero hacer es traerme el arca, porque esa arca representa la presencia de Dios. Cuando David la trae y la trae a Jerusalén, dice a la casa de David, a la ciudad de David, él hace un tabernáculo, pero más pequeño. O sea, no así como ese que está ahí, sino una carpa pequeña donde cupiera el arca. Solamente estaba, escuche, solamente estaba el tabernáculo y adentro estaba el arca del pacto. Y el pueblo por primera vez tuvo acceso al arca, sin tocarla, pero estuvieron cerca, estuvieron muy cerca ahí. Ya no estaban distanciados por las cortinas y por el lugar santo para poder llegar al lugar santísimo. Había una libertad en cierta forma. Entonces David creó un grupo de alabanza 24 horas al día alrededor porque para ellos esa arca representaba la presencia de Dios. Entonces él creó grupos de adoración y de alabanza que se mantuvieran alabando por turnos. Y el pueblo como tal se acercaba allí, estaban cerquita, hermano, de lo que ellos consideraban una representación de la presencia de Dios. Y estaban cerquita y adoraban, y eso fue un avivamiento en la época de David. Amén a su nombre. Y a Dios eso le agradó, porque eso era lo que Dios quería, acercarse al pueblo y que el pueblo se acercara a él. Entonces cuando el Señor dijo, voy a restaurar el tabernáculo caído de David, o sea, ese tabernáculo desapareció el día que Salomón hizo el templo de oro que hizo y metió el arca, otra vez alejó el tabernáculo del pueblo haciendo lo que Dios había mandado hacer. Entonces, cuando Dios dice voy a restaurar el tabernáculo caído, quiere decir que iba a restaurar el acercamiento de Dios con su pueblo, que iban a estar más cerca. ¿Y cuándo sucedió eso? ¿Cuándo Dios lo restauró? El día que Cristo murió en la cruz del Calvario, y cuando Él dijo, consumado es, refiriéndose a que Cristo había consumado, cumpliendo toda la ley. El único que pudo cumplir la ley. Cuando dijo consumado es, derrotó al pecado ahí en la cruz del Calvario. Cuando dijo consumado es, el Señor estaba derrotando al diablo, estaba derrotando la muerte, estaba derrotando, dice la Biblia que sorbida fue la muerte en victoria y toda maldición que produjo el pecado y todo eso. Cuando Jesús dijo consumado es, como había una distancia entre el pueblo y Dios y el pueblo no podía pasar ese velo, el velo se rasga. Eso tiene un significado. Y el primer significado era que ahora el pueblo, por medio del sacrificio de Cristo, podía acercarse a Dios. Tú y yo no estamos distantes, no estamos fuera de la cortina. Solamente tienes que arrodillarte y decir, Padre, gracias. Amén. Porque hay un sumo sacerdote que está ahí. Amén. El velo fue rasgado y ahora dice la Biblia en el libro de Hebreos 4:16 dice, acerquémonos. Antes la gente le daba miedo porque cuando tocaron el arca del pacto, lo de
Bet-Semes, dice que murieron 50,000 de ellos porque se atrevieron a destapar el arca. Amén. Y entonces, mi amado hermano, dice que 50,000 de ellos murieron. Y a ellos les daba miedo. Y dice, no, eso da miedo, ahí está Dios y todo, y lo amamos, y nosotros de acá a la distancia. Pero da miedo porque el Dios es santo y nosotros somos pecadores. Pero por medio de Cristo, dice la Biblia, Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y como Salvador personal en nuestra vida, podemos acercarnos con confianza por medio del sacrificio del Cordero que murió en la cruz por nuestros pecados. Denle un aplauso al Señor. A su nombre y a su nombre. Gloria a Dios. La segunda parte de la enseñanza, quería mostrarte inicialmente qué era el tabernáculo. Yo puedo darte la enseñanza sin tocarte esto, pero no quiero pasar por alto lo que realmente esto significa. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, ¿cuántos pueden acercarse allá? Segunda de Corintios, capítulo 5. En el verso 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Mira que dice que nosotros tenemos un tabernáculo. Nosotros somos un tabernáculo. ¿Qué es un tabernáculo? Una casa donde alguien vive. Allá literalmente era una tienda de piel o de tela. Amén. Y la Biblia nos muestra a nosotros como ese tabernáculo que nosotros somos. Y si tú miras aquel tabernáculo tenía algo, tenía una parte externa donde se ofrecían los sacrificios, ¿verdad? En la parte que estaba expuesta al sol. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La parte que estaba expuesta al sol. A esa parte que estaba expuesta al sol, ahí se ofrecía un sacrificio. Y nosotros somos un tabernáculo. El tabernáculo tiene 3 secciones: el atrio exterior, el atrio interior y el lugar santísimo. Si nosotros somos un tabernáculo, tenemos que tener estas 3 secciones. Nosotros somos, dice la Biblia, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Leyéndolo al revés sería cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuál es la parte que está expuesta al sol? Nuestro cuerpo. Amén. Nuestro cuerpo está expuesto al sol. Nosotros somos como ese tabernáculo. ¿Qué se hacía en esa parte exterior del tabernáculo de Dios? Ahí se ofrecía un sacrificio y ahí había una fuente de purificación. Entonces Dios nos pide a nosotros en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1, dice: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. El atrio exterior representa nuestro cuerpo en este tabernáculo. Nosotros somos un tabernáculo donde Dios vive. Amén. Dice: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así como en el tabernáculo de Dios se ofrecían sacrificios, nosotros siendo un tabernáculo, nuestro cuerpo que representa el atrio exterior, dice la palabra, debe también ofrecerse en sacrificio nuestro cuerpo. Amén. Usted dice: pastor, ¿y cómo ofrezco mi sacrificio? Mi cuerpo en sacrificio, me pego una puñalada, me saco sangre, me acuesto sobre un altar y me prendo fuego. No, esto es espiritual. Porque nuestro cuerpo tiene tendencias a cosas malas. Entonces, cuando tú retienes esas cosas malas que tu cuerpo y tu carne quieren, tú las ofreces a Dios. Cuando tú lo haces para Dios, sabes que a Dios eso le agrada. Amén. Te retienes y guardas tu cuerpo para Dios porque ya no te pertenece, ahora perteneces a Dios. Entonces, de esta manera tú presentas tu cuerpo como un sacrificio. El apóstol Pablo dijo en el libro de Primera de Corintios, me corroboran, o Segunda de Corintios, creo que es Segunda de Corintios, capítulo 9, versos 26 y 27. O el verso 27. Dijo el apóstol Pablo: de esta manera corro, no como a la aventura,
Y de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Si usted analiza el texto, el apóstol Pablo dice que él tiene una pelea, no con el aire, no con el viento, no con nada. Él dice, yo tengo una pelea y es con mi propia carne, con mi cuerpo. Amén. Me toca ofrecerlo en sacrificio. Él dijo, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, es decir, lo someto, lo sujeto y le digo, usted tiene que someterse. Porque no sea, dijo Pablo, no sea que si yo no hago esto de que ponga mi carne y mi cuerpo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, ¿qué quiere decir heraldo? Alguien que anuncia. Un heraldo es un anunciador. No sea que yo habiéndole anunciado a otros el evangelio, ahora yo venga a ser eliminado. Quiere decir que hay una cosa que te puede eliminar a ti. ¿Qué es? Tu carne. Si tú no la sometes, si tú no la sujetas, si tú no la pones en servidumbre y permite que ella gobierne tu vida, ella puede llegar a hacer que tú te pierdas. Y de hecho la Biblia dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, orgía, lascivia, concupiscencia, borrachera, pleitos, celos, ira, contienda. Y dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esas cosas están en tu carne. Tu cuerpo está expuesto, es la parte exterior de este tabernáculo. Y tú tienes que ofrecer ahí un sacrificio. Ruego, hermano, Romanos 12:1, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, tu cuerpo, tú tienes que cuidarte. Tú tienes que cuidar tu cuerpo y tu carne, porque Él tiene una batalla contra ti. Dice la Biblia que la carne y el espíritu se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, el espíritu quiere buscar a Dios, quiere ayunar, quiere santificarse, quiere apartarse de las cosas que no le agradan a Dios. Pero la carne que tenemos aquí, ella se revela. Y ella dice, no vas a orar, tú vas a dormir, tú vas a descansar, tú vas a beber celular, tú vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. Y vas a estar, hermano, tu carne se te revela para que tú no busques a Dios. Y hay una batalla. Entonces aquellos que no ponen su carne en servidumbre, su carne se va apoderando, se va apoderando. Y cuando viene a ver, tú eres una persona esclava de la ira, esclava del celo, esclava de la fornicación, esclava de la mentira. Y todavía te dominan estas cosas. Y si tú no vences, porque Dios te ha dado el poder para derrotar, porque Dios te ha perdonado, te ha limpiado y ha dado libertad a tu espíritu y te ha dicho que enseñorees sobre tu carne. Pero tú eres perezoso, ay no, yo no, eso que lo haga Dios, yo no. Entonces tu carne se va levantando. Dice en el libro de, vaya a 1 Corintios capítulo 6, verso 13. 6:13 dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto lo uno como lo otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Diga conmigo, el cuerpo, haga así, diga, el cuerpo no es para la fornicación, ni la fornicación para el cuerpo. ¿Lo dice la Biblia o lo digo yo? Ok. ¿Qué es la palabra fornicación? La palabra fornicación viene de una palabra griega que es la palabra porneía, de donde viene la palabra pornografía. ¿Y qué se refiere la palabra fornicación o porneía? Es la palabra, escúcheme, es la palabra griega que recoge toda clase de pecados que tienen que ver con la sexualidad. Incluye adulterio, la fornicación en sí, que quiere decir la relación sexual de dos personas que no son casadas. Cuando dos personas no son casadas y tienen intimidad, están practicando
Fornicación. Si uno de los dos es casado, están practicando adulterio. Cuando una persona comienza a ver pornografía, está practicando fornicación. Cuando la persona comienza, mi amado hermano, a hacer toda esta clase de pecados sexuales, homosexualismo, lesbianismo, prostitución, masturbación, pedofilia, bestialismo, ¿cómo que se llama? Los que tienen sexo con los muertos, todas estas clases de cosas, mi amado hermano, son encerrados por una sola palabra que se llama fornicación. Y dice la Biblia, el cuerpo no es para la fornicación. Amén. Dice el verso 14, de donde estábamos. El verso 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Tu cuerpo, tus ojos, tus manos, tus pies, tus caderas, todos son miembros de Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros a una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la fornicación. Entonces dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Amén. Cuando una persona fornica, comete cualquiera de estas cosas que le comenté, está pecando contra su propio cuerpo. O sea, está trayendo a sus carnes pecado. ¿Y el pecado qué trae, hermano? Trae muerte, trae maldición, trae enfermedad. Entonces Dios te dice, huye de estas cosas, escápate, porque eso va a afectar tu cuerpo. Ven, el Señor te limpia, el Señor te perdona, pero acercarte tú a estas cosas, conectarte con la fornicación. Usted dice, ay, una agarradita, una manoseadita. Usted ve una boba por ahí, ay, yo te quiero dar un beso. Y usted va y le da el beso y la manosea. Y usted sale aquí como el avispado. Pero usted no sabe, hermano, todas las cosas en el mundo espiritual y en su vida y en su cuerpo que están pasando. En usted y en la otro que se deja agarrar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Usted tiene que sujetar su cuerpo. Usted tiene que cuidar su cuerpo. Porque la Biblia nos manda, mi amado hermano, que nosotros somos tabernáculo de Dios. Sométalo. Yo sé que usted tiene ataque, yo los tengo, todos los tenemos. Pero la Biblia dice que debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Cada día, Pablo dijo, cada día muero. Uno tiene lucha, uno tiene batalla y a veces puede sentir como que estás perdiendo. Dios dice, ofrece tu cuerpo en sacrificio. Ofrecerlo en sacrificio significa renunciar a esas cosas. Huir, Pablo dijo, huye de la fornicación. Huye, estás viendo pornografía, corre, apaga eso, huye. Estás haciendo cosas que tienen que ver con fornicación, huye. La Biblia es muy legalista en esta parte, es fuerte y te dice corre, no la contemple, no es fuerte y es exigente en ese momento. A su nombre gloria. Entonces la palabra nos manda a huir y a cuidarnos. ¿Qué más hay en ese lugar del atrio exterior? Hay una fuente de la limpieza, de la purificación. Dios quiere que nosotros mantengamos nuestro cuerpo en pureza. Amén. Hay muchas cosas que el enemigo quiere contaminarnos, amado hermano, contaminar nuestros cuerpos. Lo quiere contaminar por muchas cosas que hay, no solamente en el área de la fornicación, sino hay muchas. Mira, hoy en día se rinde un culto al cuerpo. Una cosa es que usted cuide su cuerpo, ¿verdad? Que usted se cuide, que usted se bañe, que usted se alimente bien, que usted, cosas que no tienen que ver con la salud y todas estas cosas, amén, está bien. De ahí a que hay personas que tienen una idolatría con su cuerpo. ¿Me escuchó lo que le dije? Hay gente que tiene una idolatría con su propio cuerpo. De pronto porque son muy musculosos y de pronto porque son barrigones también. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y les cae idolatría. Les cae idolatría con el peinado y todo el tiempo. En todas partes donde ve un espejito, pasa por el carro, va por allá, se mira en el celular. O sea, como una idolatría, continuamente quiere saber cómo está peinado, cómo está no sé qué. Entonces la gente a veces tiene un cuidado excesivo, continuo en cuanto al cuerpo. Mire, hoy en día hay algo que se llama el fisiculturismo. Hay gente que hace, ¿cómo que se llama? De pronto ejercicio por mantenerse bien, para adquirir un poco, eliminar un poco de grasa y coger un poco más de músculo. Pero de ahí a que una persona ya parezca un hul,
Usted lo ha visto, era puro esteroide, hermano. Usted lo ve así, ya no hay camisa que le quede buena, toda la rompe y falta que se pongan verde. Y esas personas todo el tiempo pasan. Y así hay gente, hermano, que está bien que usted cuide su cuerpo. Amén, en cuanto a la salud, pero a veces la gente está más preocupada, mire, está más preocupada por su cuerpo que por su espíritu. ¿Me escuchó lo que le dije? Hay gente que no ayuna porque está cuidando su cuerpo. Mira, hoy en día los médicos recomiendan hacer ayunos intermitentes, porque eso ayuda, limpia el hígado. Usted quiere tener una limpieza en su cuerpo, métase en ayuno. Cuando dan gloria a Dios, se mueren los parásitos, se limpia el hígado, en fin, muchas cosas suceden a su favor. Cuánto dan gloria a Dios. Mucha grasa que está ahí se consume porque el cuerpo comienza a utilizar la grasa como un combustible. A su nombre la gloria, a su nombre el azúcar y todas estas cosas. Pero mi amado hermano, hay gente que no ayuna porque, ay hermano, es que cuando yo ayuno, a veces uno tiene batallas. Amén. Yo sé que no es fácil ayunar, bendito sea el nombre del Señor, pero a veces la gente está más preocupada por su cuerpo. No es malo que te cuides tu cabello, que te hace, pero a veces te has preocupado cómo está tu cabello, cómo está tu esto, cómo está aquello, pero no te preguntas cómo estoy con Dios, cómo está mi vida de oración, cómo está mi vida con la palabra de Dios. Eso no te preocupa. Entonces, sin darte cuenta, no estás ofreciendo tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, sino que lo tienes vivo, el cordero no se ha muerto. El sacrificio todavía no ha sido llevado al altar, no ha sido quebrantado, sino que está ahí vivo todavía paseándose, la carnecita está ahí viva. Esa es una batalla, hermano. Y hay que purificarla porque hay muchas cosas que el cuerpo quiere. Mira, hay gente que te decía el jueves, hay gente que se quiere tatuar. Tantas cosas que la gente quiere hacer con su carne. La gente hoy en día se pinta la cara. Ya, antes era una cosa de mujeres y ahí de hombres. Los hombres se raspan las cejas, se ponen aretes, se echan pintalabios, se pintan las uñas. Hermano, ese demonio ha ido creciendo más y más. Entonces, ¿por qué? Porque la gente tiene una honra con el cuerpo, hermano, una idolatría tan tremenda con el cuerpo. Y yo le digo a usted, hermano, tenga mucho cuidado porque usted pertenece a Dios. Dice la Biblia que su cuerpo es del Señor. Y por eso usted tiene que tener cuidado cómo se viste. Un hombre, una mujer, porque no solamente las mujeres visten apretadas. Hay hombres que para ponerse los zapatos, los pantalones necesitan una bolsa plástica y manteca para que les pueda pasar. Hermano, ¿usted qué le pasa en el nombre de Jesús? Coja ese pantalón y suéltelo. A veces los pantalones vienen, yo me he dado cuenta que esos pantalones vienen anchitos. No, es que no se usan así, hermano, y se los ponen apretados. Y me han dicho, hermano, se lo ponen con bolsa plástica porque no le pueden pasar. Y se les pintan sus partes genitales. Y a veces pasa, a veces criticamos a veces a las mujeres porque se visten apretadas. Pero hay hombres que también se visten apretados. Amén, y eso no está bien. Su cuerpo es del Señor. Mire lo que usted hace con su cabello, mire lo que usted hace con sus manos, mire lo que usted hace con su cuerpo porque usted es de Cristo. A su nombre toda la gloria. Usted es de Cristo, tiene que cuidar su cuerpo. Escúcheme, yo se lo mostré en las Escrituras. La Biblia dice que nosotros somos un tabernáculo. Un tabernáculo es una tienda y en esta tienda o esta casa vive Dios. ¿Cómo era el tabernáculo? El día que se formó el relajo ahí en el tabernáculo, ahora había templo, pero era lo mismo. En el patio habían cambistas, había gente haciendo cosas. El mismo Señor Jesucristo vino y pateó la mesa a los cambistas. Soltó los bueyes, los azotó y los reprendió a todos. Y le dijo, han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Tu cuerpo es la casa de tu padre. Tú no puedes coger tu cuerpo y convertirlo en cueva de ladrones ni cueva de demonios. Amén, usted tiene que santificar su cuerpo y cuidarse para Dios, siervo y sierva de Dios que estamos aquí. Cuide su cuerpo, mire bien cómo se viste, mire bien cómo se arregla, mire bien cómo usted tiene ese cuerpo para Dios. A su nombre, a su nombre. Diga gloria a Dios. Pasamos al segundo punto, que es el lugar santo. Cuando la gente pasaba, ¿verdad? ¿Se acuerda? Era que después del lavacro había una puerta donde el pueblo, donde el sacerdote entraba, era el lugar santo. En ese lugar habían tres cosas. Era la lámpara, era los panes, la proposición y era el altar. Yo te dije que cada una de estas cosas representa a Jesucristo. El lugar santo en el cuerpo representa el alma. Amén.
Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Yo lo estoy tomando al revés, de afuera hacia adentro. Cuerpo, te hablé del cuerpo, ahora te hablo del alma. En el alma tiene tres composiciones: el intelecto, la emoción y la voluntad. Y es donde están nuestros pensamientos. El intelecto es la capacidad de conocer y saber. La voluntad es la capacidad de hacer. Mientras que la emoción es la capacidad de sentir. Es decir, emocionarse, sea risa, sea tristeza, sea todo esto que tiene que ver con nuestra emoción. Llorar, reír. Gloria sea el nombre del Señor. Ahí están en el alma. Esa parte está ubicada en el alma. Eso no es el espíritu. Es el alma, donde están los pensamientos. Ahí hay algo que usted tiene que hacer. Usted no puede permitir que nada inmundo entre a su alma. Primero, rechazar esos pensamientos pecaminosos. Dos, usted tiene que mirar de qué pone en ese altar que está dentro de su alma. Ahí hay un altar, ¿verdad?, de bronce. ¿Qué había ahí? Un incensario que representa la oración. Manténgase orando en su mente. Es como si usted mantuviera ese incensario encendido. Cuando usted habla con Dios en sus pensamientos, ¿verdad? De pronto usted está alabando y usted mantiene un altar hablando con Dios. Usted está preguntando con el Señor cosas. El Señor le habla a usted muchas veces en sus pensamientos. Y también está la lámpara. La lámpara, tanto la lámpara como los panes representan ambos. Además del Señor, en nosotros representa a Cristo dentro de nuestros pensamientos, pero representa también la palabra de Dios. La Biblia dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Muchos cristianos ya no leen la Biblia. Claro, eso no es aquí. Estoy hablando para los que están en Facebook. Muchos cristianos ya no leen la Biblia. Amén. Lean la Biblia, por favor. Amén. Porque cuando usted lee la Biblia, usted está encendiendo la lámpara. El sacerdote tenía que mantener la lámpara encendida. Hermano, hay gente que a veces quiere que Dios le bendiga, que Dios lo use, pero en el día se lee un capítulo de la Biblia. Ya leí la Biblia. No estudia la Biblia, no la medita, no pasa tiempo a solas con ella. ¿Qué lámpara le va a alumbrar? Tiene la lámpara apagada. Cuando le vienen los problemas, lo primero que se asoma es la oscuridad de la duda, la oscuridad de la preocupación, la oscuridad de la ansiedad, porque hay poca iluminación de la palabra de Dios. En su alma, usted debe llenar su intelecto de la palabra. Cuando la palabra de Dios ilumina su alma, sus emociones son controladas por la palabra. Su intelecto es controlado por la palabra. Su voluntad es controlado por la palabra. Ponga el pan de la palabra dentro de usted, la lámpara de la palabra dentro de usted. La mejor forma de renovar la mente es renovarla en la palabra de Dios. Estábamos hablando ahorita de Romanos capítulo 12, verso 1, donde dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es nuestro culto racional. Pero el verso 2 dice, vaya Romanos 12, 2. Y dice, hermano, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Otra versión dice, no se amolden a la conducta de este mundo. Al contrario, sean personas directas en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Cómo sabe uno qué es lo que le agrada a Dios, lo perfecto, si no es a través de la palabra? Tenemos que renovar la mente. Mire, a veces la mente está llena de cucarachas, perdón la expresión. A veces la mente está llena de muchas cosas de basura. A veces consumimos mucha basura en las redes sociales. Consumimos mucha basura que leemos, cosas que no edifican. Tanto programa, tanta serie, tanta cosa. La gente tiene la mente llena. Se va a acostar y habla en coreano, porque hay series coreanas. Habla en, ¿cómo que se llama? En árabe, porque hay series árabes. Y lo que tiene en la cabeza, hermano, es pura novela.
estilo, películas, monstruos que estuvieron viendo, pasan tiempo viendo películas monstruosas. Y cuando se va a acostar lo que ve es a Batman, al águila solitaria, ¿cómo que se llama? El hombre araña, puro demonio. Porque la mente, en vez de estar iluminada, la lámpara encendida, lo que hay es tiniebla. Cuando viene, eso a veces no se siente enseguida, pero cuando vienen los problemas, entonces usted piensa, ay pastor, mire que, hermano, pero mire, entonces uno trata como de renovarle la mente a la gente en la palabra. Hermano, la palabra de Dios dice, tratando de sacar basura y encendiendo la lámpara. El pan es un alimento, aliméntate de la palabra. Mantén encendida la lámpara y mantén una oración en tu mente. Tú vas a presentarte ante un trabajo, una entrevista. Tú estás ahí, tu mente, Señor, gracias. Tú estás hablando con él. Mira, a mí la gente me viene a pedir consejería. Y usted me ve que yo estoy escuchando a la gente, pero en mi mente tengo un altar de incienso encendido. Señor, ayuda a esta persona. Yo puedo decirle algo, pero yo quiero decirle lo que tú quieres que ella necesite. Y estoy orando por la persona. Voy caminando y voy orando, voy hablando con Dios. Ese altar significa clamor, oración, luz de la palabra, alimento de la palabra. Tu alma, la parte santa, esa parte tiene que estar santa también. Amén. En vez de meter pornografía, meta palabra de Dios. Meta buenos consejos, escuche las enseñanzas. A veces uno manda el link, hermano, y uno se da cuenta que la gente ni lo ve, porque uno ve en las vistas, 4 vistas, 10 vistas, 60 personas que lo reciben. Se ve que, pero le mandan otro y eso sí lo ven. Hermano, escuche la voz que Dios, la palabra que Dios le da a su pastor para usted. A su nombre, gloria. Amén. De pronto no le guste, quizás póngalo que sea para dormir, pero escúchela. Porque es la palabra que Dios le escogió para usted. Esta palabra es para usted y para los que nos están viendo por las redes sociales. A su nombre, gloria. Entonces sea bendecido. Me siento presionado. No, tranquila, echando broma. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, mis amados, yo te voy a decir algo. Nosotros necesitamos preparar todo este ambiente para poder entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo en nuestro cuerpo, en este tabernáculo, es el Espíritu. Amén. Dios habita aquí dentro de nosotros, en nuestro espíritu. Amén. Para llegar allá, mira lo que tuvo que hacer Cristo. Ofrecer su cuerpo en sacrificio. Lavarse ahí en el lavacro. Amén. Lavarnos a nosotros en el lavacro. Introducirnos, encender la lámpara, cambiar los panes continuamente, porque si tú leíste una palabra hoy y se te olvida, ese pan se te envejece, ese pan hay que renovarlo. No, es que ya yo leí eso, vuelve y lee, ese pan hay que renovarlo, ¿cierto? Porque esos panes no es que se quedaban ahí todo el año, ellos los cambiaban, creo que era diariamente, estaban cambiando. Entonces uno tiene que leer continuamente la palabra, preparándote. Por eso es que a veces la gente va a orar, hermano. Usted va a orar si usted anda en la carne, pensando cosas malas, viendo cosas que no edifican. Y usted, Padre, no puedes entrar al lugar santísimo. No puedes. Y usted dice, hermano, no sé, estoy frío, me dan ganas de irme a la iglesia. Entonces te das cuenta cuál es el resultado. Y usted comienza como que, yo voy a la iglesia porque yo no me quiero perder y Dios te ama y tú estás aquí, está bien todo eso. Pero qué bonito ser un cristiano lleno de Dios. Porque una cosa es ser un cristiano que viene a la iglesia y eres salvo y estás ahí, amén. Pero eso es una diferencia, yo ser un cristiano que en verdad el Espíritu Santo tiene relación conmigo, tiene comunión conmigo. Estoy lleno de Dios, de su palabra. Tengo palabra de Dios porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tengo consejo, tengo algo que darle, que ministrar. Pero si tú estás vacío, ¿cómo vas a dar? Entonces yo animo a todos, comenzando desde este altar para allá, animo a todos, hermanos, a hacer el trabajo que Dios nos está diciendo en esta mañana que hagamos. Quebrantemos esta carne, ofrezcamos en sacrificio muchas cosas que estamos haciendo. Hay que dejarla porque no has podido pasar ni siquiera al lugar santo. Hay que ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio. En nuestra mente y en nuestra emoción, nuestro intelecto, hay que hacer cambios. Y la renovación es la palabra. Hágalo y verá que usted no será el mismo. Dejará de ser un cristiano mediocre, será una persona diferente. Habrá palabra, habrá consejo, habrá autoridad, habrá poder, porque usted tiene una lámpara que lo está iluminando y es la palabra de Dios. Y el lugar santísimo, que es donde estaba el arca del pacto, ahí, hermano, esa arca representa al Señor.
Ahí también dice que había un incensario, dice un pasaje que ahorita no lo tengo. Ahí había un incensario que se mantenía continuamente. Ese incensario representa al Espíritu Santo. Amén. Donde Dios quiere que tú entres. Mire, cuando se rasgó el velo, cuando Jesús dijo consumado y se rasgó el velo, Hebreos 4:16 dice, acerquémonos confiadamente. Acerquémonos confiadamente. O sea, tú te vas a mover hacia donde está Dios. Pero Dios no se quedó ahí. Escucha lo que te voy a decir. Dios también se salió de ahí para recibirte. ¿Me entiendes? O sea, Dios no dijo, entra. No, tú viniste y Él fue a ti. Un altar, escúchame, un altar es un lugar donde yo voy a Dios y donde Dios viene a mí. Dios se salió de ese lugar para venir a morar dentro de mí. Dios se salió de ese lugar santísimo y te ha limpiado con la sangre de Cristo y ahora ha venido a morar dentro de ti. Entiende esto, que Dios vive contigo ahí. Tú eres el tabernáculo de Dios. Por lo tanto, tu cuerpo, tu mente, tu espíritu tiene que ser santo para Dios. Amén. Guardado para Dios, porque tienes el mejor de los huéspedes. El Señor, dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo. Él te perdona. Si tú le pides perdón, Él te perdona. Y si tú dices, Señor, yo quiero cambiar muchas cosas, Él dice, listo, vamos a cambiarlas. Amén, porque Él te quiere ayudar, te quiere bendecir. Él quiere que tú mantengas una comunión muy fluida con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Pero si tú lo ignoras, ¿cómo se sentiría usted que usted le dijera, o que alguien me dijera, pastor, pásese unos días allá en la casa? Y yo contento voy allá a su casa. Y resulta que yo me meto a un cuarto. De pronto usted me manda un WhatsApp y me dice, pastor, en la mesa tiene desayuno. Y yo salgo, y veo el desayuno ahí. Y usted está por allá. Y yo trato de acercarme y usted no me habla. Y yo cojo para allá, para acá, y me manda otro WhatsApp, pastor, ahí está el almuerzo. Y yo digo, estos hermanos no me hablan. ¿Yo qué hago aquí? Y lo bueno que le dije que iba a durar una semana. Si me voy, se entristecen. Si me quedo, me la paso triste yo. Usted se imagina tener un huésped en su casa, a menos que usted esté molesto de que esté ahí, porque hay gente, ¿verdad?, que le llegan unas visitas y uno dice, ahí cuando se ahí la suegra, ¿ve? Se metió la suegra. Y usted, suegra, ¿cómo está? No, una broma. Y usted tiene algunas visitas que no son tan, no la esperaba. Y usted está ahí como que, entonces dice, si le doy mucha confianza se demora más. Entonces usted a veces se la pone difícil. No hay agua, vea, sáquela allá atrás, por ahí un balde. Pues dice, pero si le saco el agua se amaña. Se la pongo difícil. Aquí una vez se me metió una señora. Me dijo, pastor, que venía de la obra Luz del Mundo, no sé de dónde. Entonces que si le permitía estar ese día ahí porque iba a hacer no sé qué cosa. Amén, hermano. Quédese hoy aquí, se metió un viernes por la noche. Hermano, y créame, le pongo a Dios por testigo que el domingo por la mañana, yo nunca he hecho esto con nadie, el domingo por la tarde me tocó echarla. Le dije, hermana, váyase porque ella me dijo que venía a quedarse. Y yo el primer día la atendí bien, hermana, venga, como es aquí, le puse un abanico y ese fue mi error. Y la señora ahí, después dijo que no, que ella de aquí no se iba hasta que Dios no le hablara. Y yo le dije, bueno, ya a mí Dios me habló y usted se va para afuera. Le dije, usted aquí no la quiero. Amén. No, hágame el favor. Una señora toda. No, que yo estoy. Y se paró ahí, hermano. Yo tocó. Yo no tengo esa costumbre, echar gente así, pero cuando digo que la gente viene con loqueras así, yo enseguida esto va para afuera. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que tú tienes dentro de ti al Espíritu Santo. Escúchame, el Espíritu Santo vive dentro de ti. Y a veces tú no hablas con Él. A veces tú no sacas un tiempo para hablar, porque tú tienes que arrodillarte o sentado, sobre todo arrodillado, Señor. Habla con Él. No lo mires allá arriba, míralo aquí dentro de ti. Hay un momento que uno verá, mira a Dios arriba, porque uno dice, el Señor está en toda parte. Pero Él ha dicho, yo vivo aquí adentro. ¿Tú te imaginas que yo viviendo aquí con mi esposa me diga, Jorge, por ahí te mandé un Marconi, eso que mandaban antes? María, pero si yo vivo aquí, no tienes que mandarlo a ninguna otra parte. Solo tienes que hablar conmigo aquí. Es relación, es comunión. Entonces el Espíritu Santo en esta mañana nos está diciendo que Él está dispuesto a perdonarte. Que muchos de nosotros muchas veces lo hemos contristado, ¿verdad?
Y Él quiere que tengamos comunión. En el libro de 2 de Corintios 13, creo que el verso 13 o el 14, dice que el amor de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Hay que tener comunión con el Espíritu. Comunión es hablar, interactuar, compartir, preguntarle, escucharlo. Una amistad, una relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Amén, iglesia. Entonces, todas estas cosas son importantes. A veces la relación con Dios está caída, pero es porque el sacrificio está vivo. El agua está limpiecita, todavía no se ha usado, no se ha limpiado, porque el agua es la palabra que nos limpia, que nos santifica. Amén, amén. Que Dios les bendiga, hermano, que Dios les guarde. Gloria a Dios. Padre amado, muchas gracias por haberme permitido compartir tu palabra, por lo que me has enseñado y